La idea de la clase de hoy es dar el segundo periodo que hemos elegido desarrollar en este módulo 3, que es el peronismo, ¿sí? Con el texto de Baldman. Ahora, como lo desarrollamos, ¿sí? La idea es por ahí tomar la clase de hoy y la próxima clase también para dar el texto. Es un texto que, si bien no es demasiado largo, tiene mucho contenido, mucho material, mucha información, y está bien esquematizado, así que podemos por ahí tomarnos 2 clases para desarrollarlo con detenimiento, y sobre todo si ustedes tienen alguna duda en la lectura, algunos aspectos que quieren desarrollar más, podemos hacerlo en clase. Antes de empezar con eso, primero una cuestión de tipo administrativo. Hubo, evidentemente, en estos últimos tiempos algún cambio, habrán visto que la apariencia de la plataforma cambió, sobre todo lo que tiene que ver con la pantalla de las reuniones y demás, y aparentemente ahora las clases no están disponibles todo el tiempo, sino que están disponibles por una determinada cantidad de días, que son 20 y pico, creo, no sé exactamente cuál es el número, pero no creo que sean más de 25, porque yo me fijé una clase y dice, cuando termina la clase, vieron que aparece la pantallita de la clase y ahora aparece la opción de descargar, no de ver, sino de descargar. Y aparece abajo, entre paréntesis, que caduca en determinada cantidad de días, ¿sí? En general, todas las que yo me fijé eran 20 y pico, así que por eso les digo, es menos de un mes. Esto se los aclaro porque hay muchos de ustedes que 23 días, bueno, bárbaro, es algo así. A mí me pasó lo mismo. Muchas veces ustedes me dicen que tienen otra clase y por ahí no pueden verla y la ven después la clase, o por alguna circunstancia personal una clase no pueden asistir y la ven después. Entonces, tengan esto en cuenta, tengan la precaución cuando les interesa una clase, me voy a poner a grabar, si no, tengan la precaución de descargarla, ¿sí? No esperen muchos días para descargarla porque va a pasar esto, caduca. Yo las grabo las clases, en general, salvo alguna que me olvidé, pero en general las grabo, pero no las descargo, ¿sí? Entonces, si ustedes se pasa el tiempo y quieren la clase, salvo que algún compañero la tenga y la facilite, yo después no las tengo para pasárselas. Así que tengan esa precaución porque por ahí si esperan la semana anterior al examen para ver de vuelta todas las clases, muchas no las van a encontrar, ¿sí? Así que vayan viendo, sobre todo las clases que son teóricas, ¿sí? Como la clase de hoy, que es teórica, si les interesa tenerla para después poder reverla antes del examen, tengan esa precaución, ¿sí? De ir descargándola. Bien, después, con respecto al trabajo práctico final, recuerden que estamos a un mes de la entrega. Muchos de ustedes me consultan durante la semana por chat. Bueno, no se dejen estar con eso, ¿sí? Avancen con el trabajo. Recuerden que tienen las pautas en el aula virtual y que hay ciertas cuestiones que son básicas para aprobar el trabajo que ustedes tienen que respetar en el trabajo. No se olviden de revisar esas pautas porque después por ahí pasa que entregan un trabajo que piensan que está para aprobar y hay algunas cuestiones de las que nosotros planteamos como consigna que no se cumplen, ¿sí? La estructura del trabajo, que utilicen textos de la cátedra, que propongan textos ustedes también, que establezcan este vínculo entre la universidad o la ingeniería con el problema social para que no quede absolutamente dividido de lo que es el dictado de la materia, ¿sí? Todas estas cuestiones son cuestiones que se toman como mínimas para que el trabajo esté aprobado. Después el desarrollo del trabajo varía de acuerdo a lo que cada uno puede avanzar o no con el problema de investigación, ¿sí? Es un trabajo de investigación que se evalúa en términos de proceso, en términos de evolución. Ustedes ya tuvieron la primera entrega, de modo que yo tengo que ver una evolución entre esa primera entrega que hicieron y la entrega final, y eso es lo que tomo en cuenta para la corrección, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque así como pasó con los exámenes o con los trabajos, que a veces ustedes suelen comparar respuestas, a ver por qué uno tiene una nota u otro otra, el trabajo práctico es imposible de ser comparado, ¿sí? La evaluación que se haga de cada trabajo práctico va a ser particular y va a tener que ver con la evolución que se vio del primer planteo a la entrega final. Así que lo que sí es básico es que cumplan esas pautas. Tengan en cuenta que esas pautas estén cumplidas, ¿sí? Y con respecto a las consultas, bueno, por supuesto que durante la semana
si quieren hacerlo o si alguno tuviera alguna consulta ahora, por el chat privado pueden hacerlo, ¿sí? Pero les quería recordar para que no se dejen estar porque el tiempo va pasando, parece que no, pero ya estamos a un mes de la entrega, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta con respecto a eso o no? Bueno, si tienen alguna consulta que hacer, la pueden hacer por mail o por el chat privado, ¿sí? Recuerden, si no, en cada uno de los canales pueden dejar ahí sus consultas. Bueno, con respecto al texto de Romero, que ya le dimos cierre la semana pasada, que imagino que ya todos leyeron y tienen trabajado. ¿Alguna duda, algo que haya quedado pendiente, algo que no se haya entendido? No. Bien. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿sí? Como les decía, el segundo periodo que hemos elegido con la profesora Tilly para trabajar es peronismo, ¿sí? Como les vengo diciendo desde que presenté este módulo, la verdad que hubiese sido mucho más claro y enriquecedor para todos si veíamos todos los procesos históricos por los que atraviesa nuestro país, sobre todo para ir comprendiendo mejor la evolución y lo cíclico en general de las crisis y de los procesos económicos sobre todo, pero la realidad es que el tiempo nos hace efectuar un recorte obligatorio y en ese sentido nos parecía que, como les dije cuando presenté Romero, la generación del 80 era como primordial verlo por esta cuestión de la generación de un Estado prácticamente desde cero, ¿sí? Con la importancia de todo lo que tiene que ver con la estructuración del Estado, con la conformación de una sociedad muy diferente. Revean eso cuando vean el texto de Romero, tengan mucho en cuenta cómo cambia la sociedad. Por eso también el trabajo que hicimos la semana pasada, ¿no? Ver cómo se han ido transformando las problemáticas sociales, cómo se transformaron los reclamos, con una sociedad que cada vez se complejizó más, ¿sí? Cada vez se complejizó más en cuanto a su estructura, en cuanto a su número, en cuanto a sus reclamos, ¿sí? Lo mismo ocurre con la clase política. La evolución que se ve en ese gran periodo que toma la generación del 80 es muy notoria, ¿sí? Entonces por eso nos parecía como un periodo fundamental para arrancar viendo la historia argentina. Y luego de eso, peronismo nos parece también que es un modelo diametralmente diferente, ¿sí? Que tiene otras políticas, que está orientado económicamente hacia otro lado, con una sociedad también muy diferente, una sociedad que se ha complejizado aún más, en donde hay una estratificación mucho más clara y precisa, en donde hay también una lucha política mucho más diversificada, ¿sí? Quizás el punto en común que tienen el peronismo y la generación del 80 es que en ambos casos se ve un claro proyecto de país, ¿sí? Un proyecto abarcativo que toma todas estas perspectivas de las que venimos hablando, entonces por eso también quizás es interesante hasta modo de comparación y de paralelo, ¿sí? Por otro lado, otra de las cuestiones que hacen indudablemente importante ver peronismo es que ustedes van a tener que ver en el módulo 4 todo lo que tiene que ver con la creación, el origen, el desarrollo de la Universidad Obrera, o UTN, que se da dentro del periodo político llevado a cabo por el peronismo. Entonces, nos parecía que, dado que teníamos que ver, que también nos parece fundamental el hecho de que ustedes conozcan los orígenes de la universidad en la que han elegido estudiar, es algo que sin dudas les va a dar un sentimiento de identidad y es importante y es interesante conocer la historia del lugar que uno ha elegido para formarse, ¿no? Entonces, ya que se había dado el periodo peronista, nos parecía mucho más interesante poder explorar de una forma más detallada el contexto político para que entendieran en qué panorama se da la generación de su universidad, ¿sí? Entonces, por eso hemos elegido peronismo. A ver, como para hacerles un repaso muy, muy rápido para que entendamos cómo se llega al peronismo, nosotros vimos este periodo de la generación del 80 que iba desde 1880 a 1916, ¿sí? Después, en 1916, que es cuando termina el texto de Romero, el texto de Romero termina con las elecciones que gana la Unión Cívica, ¿sí? Recuerdan que durante el gobierno de
de este grupo aristocrático de la generación del 80, se comienza a conformar la Unión Cívica, que es lo que después va a ser UCR, ¿sí? Y finalmente se llegan a elecciones que ganan, ¿sí? Entonces se aleja digamos, se aleja del mando de poder este grupo aristocrático, no se aleja de la esfera de poder, ¿sí? Sigue concentrando el poder económico y sigue concentrando poder político también, por supuesto. Va a sucederse entonces después un periodo entre 1916 y 1930 de gobiernos radicales, ¿sí? Gobiernos que han ido fluctuando entre situaciones de más prosperidad, situaciones de crisis. De hecho, el periodo termina en 1930, luego de la gran crisis del 29, ¿sí? Crisis que, como ocurre con esa crisis que vimos de 1880 que se menciona en el texto de Romero, tienen que ver también con la dependencia que había ido creando el país a los capitales extranjeros, ¿sí? Con esto que sucede con la economía y que sucede hoy en día también, que una crisis en otra parte del mundo empieza a tener un reflejo en otros países. Eso ocurría también con el nuestro. La crisis del 29 fue sin duda una crisis mundial muy grande económica que afectó a nuestro país, ¿sí? Después vamos a tener entre el 30 y el 46 una sucesión de gobiernos e interrupciones del desarrollo democrático del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Y es un periodo que se conoce como muy oscuro dentro de nuestra historia política, en donde yo les decía, cuando se sancionó la ley Sáenz Peña, bueno, la sanción de esta ley garantizaba que todos aquellos que estuvieran empadronados iban a poder votar. Lo que no garantizó de ninguna manera es la transparencia de las elecciones, ¿sí? Y eso se vio claramente en este periodo, en donde se sucedieron unos a otros los fraudes, ¿sí? Finalmente, este periodo se ve interrumpido por un golpe de Estado que se da en 1946, que es el golpe de Estado que lleva a cabo un grupo de oficiales, el GO, que era un pequeño grupo de oficiales que se había conformado dentro de las Fuerzas Armadas, que tenía vínculo con la Iglesia y que también estaba bastante relacionado con las ideas de todos los grupos de gobiernos autoritarios, totalitarios que se estaban dando en Europa, ¿sí? Recordemos que ya habíamos tenido gobierno de Mussolini, Franco, ¿sí? Después vamos a tener a Hitler, toda una escalada de gobiernos con una impronta bastante totalitaria, ¿sí? En Europa. Bien, aquí es donde comienza el texto de Baldman, ¿sí? ¿Han podido leer el texto de Baldman? ¿Pudieron verlo? Bueno, si no pudieron verlo, les recomiendo que lo lean. Bien, Camila no. Bueno, gracias por la sinceridad, Camila. Si no pudieron verlo, les recomiendo que lo lean, ¿sí? Sebastián sí, muy bien. Bueno, bien, tenemos algunos sí también. Bueno, me alegro. Si pudieron verlo mejor, porque van a poder seguir un poco mejor la clase. Aunque le hayan dado una leída por encima, van a poder seguir mejor la clase. Si no lo leyeron, léanlo sin falta para la próxima, ¿sí? Porque es mucho más fácil de seguir la clase, es mucho más fácil de que ustedes planteen si tienen alguna duda. Y por otro lado, bueno, estos textos históricos tienen esa complejidad, ¿no? Que van sumando mucha información. Y no es como en los textos, no sé, del módulo 2 que veíamos que los temas se iban repitiendo y lo que tratábamos con uno tratábamos con otro. Estos textos son periodos históricos diferentes que van sumando mucha información y que si los leen todos juntos, por ahí se les va a complicar un poco, ¿sí? Les va a resultar como más pesado. Yo les había recomendado por ahí hacer una línea de tiempo. A ver, no es que nosotros, se los repito porque lo vienen preguntando en todas las clases, no es que nosotros vamos a tomar nombre, fecha, ¿sí? Vamos a evaluar de la misma manera que evaluamos la primera parte, más en términos de proceso, de grandes cambios, de perspectivas políticas, económicas, sociales, de medidas aplicadas a cada una de estas variables, pero sí tiene que tener una ubicación básica en tiempo y espacio, ¿sí? Yo les decía el otro día, no pueden poner al peronismo en el 1800, bueno, esas cosas. Entonces, hacerse una mínima línea de tiempo en la que puedan ustedes identificar estos grandes periodos de la historia, como yo les dije recién, y en donde puedan identificar las principales medidas que se han ido tomando más o menos en un espacio de tiempo acotado, les va a ayudar a la lectura y los va a servir para ubicarse un poquito más, ¿sí?
Bien, ¿qué es lo que ocurre con el texto de Ballman? A ver, dar peronismo es bastante complicado. Encontrar una bibliografía que sea, a mí no me gusta usar la palabra neutral porque tengo la certeza de que la neutralidad en ciencias sociales es impensada. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos en ciencias sociales siempre vamos a estar adoptando una perspectiva determinada, una mirada. Es muy difícil, salvo que uno haga una estricta crónica de hechos en donde intente ser absolutamente neutral. La realidad es que siempre se cuela algún tipo de mirada o de perspectiva en el análisis que uno pueda hacer de un periodo histórico, desde las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, no me gusta hablar de neutralidad, pero sí entendemos con la profesora Tilly que este texto de Ballman, que lo venimos trabajando hace algunos años, es bastante equilibrado, ¿sí? Quizás los que lo leyeron podrán dar cuenta si esto es así o no. Van a ver que Ballman rescata algunos aspectos como muy valorables del peronismo, ¿sí? Rescata muchas medidas, rescata muchas cuestiones que van a ser importantes en el desarrollo del gobierno, y también es bastante crítico de otras, ¿sí? Ballman es alemán, es un sociólogo alemán que se dedicó a estudiar el peronismo, que vino a la Argentina para estudiar el peronismo, ¿sí? No es que lo estudió desde Alemania, pero el hecho que sea alemán trae consigo toda una carga que tiene que ver con el amplio desarrollo de estas ideas totalitarias en Europa y sobre todo en Alemania, que sin dudas, por eso les digo, la neutralidad es imposible, le da cierta mirada a Ballman sobre el peronismo en tanto movimiento político. Entonces van a ver que ya desde el comienzo Ballman va a hablar de régimen peronista y en más de una oportunidad va a tratar a Perón de dictador, ¿sí? Justamente porque él rescata un poco esto, ¿no? El gobierno de Perón como un gobierno... Claro, profe, sabía que sacaron un montón de libros que dicen El tirano, creo que es, puede ser. Sí, claro, claro, claro. Por eso les digo, es muy difícil encontrar una bibliografía porque, a ver, el peronismo es innegable que es un movimiento político que no pasa inadvertido, ¿sí? Es raro encontrar a alguien que sea absolutamente neutral, como les venía diciendo, frente al peronismo, que sea apático frente al peronismo. En general, el peronismo lo que hace es, y nos pasa en todas las clases, ahora en esta situación de virtualidad, es como un poco más difícil que se dé, pero en general lo que sucede es que el peronismo despierta desde amores enfermizos hasta odios exacerbados, ¿sí? Es raro que alguien quede absolutamente apático frente al dictado del peronismo. Entonces, en relación a esto, la bibliografía pasa lo mismo, ¿sí? Encontramos bibliografía que es absolutamente tendenciosa y bibliografía, sí, que como decís, trata de tirano y demás. Bueno, Ballman tiene algunos de estos aspectos, pero también hay muchos otros que son positivos, entonces nos parece que de alguna manera equilibra, también es un texto muy claro. El peronismo es un libro que él escribe, y lo que ustedes leen es la conclusión. Por eso también van a ver que hay algunos aspectos que por ahí están un poco recortados, que apenas se mencionan, porque piensen que es como un resumen, ¿sí? Y por eso también nos parece que es muy claro para ustedes para poder analizar el periodo. Él va a tomar solo el primero y el segundo gobierno peronista, ¿sí? El tercero no lo considera, el que ocurre luego del exilio, ¿sí? Va a considerar solo desde el 46 hasta el golpe del 55, esos dos gobiernos, ¿sí? Y para analizar el movimiento peronista, lo que él va a hacer es dividirlo en fases. Por eso les digo que es muy fácil de seguir, ¿sí? Porque es muy esquemático, como buen alemán. Entonces él va a definir 4 fases porque entiende que el movimiento peronista ha tenido un desarrollo en el cual se ha ido transformando, ¿sí? Y eso es algo en lo que todos podemos coincidir, ¿sí? No es lo mismo el primer gobierno de Perón y la primera imagen que tiene Perón a la que tiene en el segundo gobierno y sobre todo a finales del segundo gobierno, ni que hablar del tercero que ni siquiera lo considero, ¿sí? Es muy diferente, son diferentes las políticas, son diferentes las relaciones que se entablan con las clases sociales con las que se relaciona el peronismo, son diferentes las formas en que se trata, ¿sí? Cada una de las problemáticas. Entonces, esta evolución él la va a ir marcando a lo largo de 4 fases. 4 fases que divide temporalmente, ¿sí? Y que no coinciden estrictamente con los dos gobiernos. Ustedes van a tener como 2 periodizaciones diferentes, si se quiere.
Porque ustedes saben que el primer gobierno peronista va de 1946 a 1955, estoy diciendo mal, perdón, de 1946 a 1951, y el segundo va del 51 al 55, ¿sí? Entonces, él va a dividir 4 fases en las cuales estos gobiernos quedan entre medios, ¿sí? No respetan estos gobiernos. Hay una primera fase que va a tomar Balman, que va a ser del 43 al 45, es decir, cuando todavía Perón no es estrictamente presidente del país, ¿sí? Sino este momento en el cual está a cargo del gobierno el grupo de oficiales que lleva a cabo el golpe de Estado, ¿sí? Recordemos entonces que Perón llega al gobierno dentro de toda esta catarata de interrupciones que hay al sistema democrático por parte de un grupo de oficiales, como habíamos dicho al principio, el GO. Entonces, la primera etapa va a ser esta, ¿sí? Entre el 43 y el 45, y es una fase que Balman va a denominar fase preparatoria, ¿sí? Ahora vamos a ver en detenimiento las fases, pero primero les quiero hacer como un panorama general. La fase preparatoria tiene que ver con el momento en que Perón comienza a sentar las bases de lo que va a ser su movimiento, ¿sí? Empieza a armar de alguna manera cuál va a ser su proyecto, cuál va a ser el aparato que necesite para desplegar todo este proyecto político, ¿sí? Sabemos que el peronismo tiene sobre todo esta característica, se apoya en un gran aparato de gobierno, ¿sí? Por eso también el éxito del gobierno, por esta previsión de tener primero una preparación del sistema para poder llevar a cabo el proyecto que se tenía. Esta primera fase, entonces, Balman la va a denominar fase preparatoria, ¿sí? Vamos a tener una segunda fase, que es del 46, es decir, ahora sí, ya con Perón presidente, al 49. Fíjense que no llega hasta el fin del primer gobierno, ¿sí? Son los primeros años del primer gobierno peronista, es la fase que él va a llamar consolidación del régimen, y es como la fase más rica del peronismo en todo sentido, rica en cuanto a la cantidad de sucesos que van aconteciendo, en cuanto a la cantidad de medidas que se toman, y también rica en cuanto a la riqueza económica, ¿sí? Es el periodo de mayor opulencia del peronismo, y es en general como la imagen que queda y que después se toma como bandera del peronismo, ¿sí? Por esto que les digo, porque es el momento en el que se hacen la mayor cantidad de obras, en donde el peronismo despliega todo este aparato, y si se quiere, en el momento de pleno idilio del peronismo y la clase obrera y las clases más desprotegidas, ¿sí? Es este primer momento tan exitoso del gobierno peronista. Después Balman va a establecer una tercera fase que es muy cortita, que es entre el 50, y el 52. Es decir, toma el último año del primer gobierno y el primer año del segundo. Esta fase, él la va a denominar fase de transición, ¿sí? Bueno, Nicolás, no hay problema. Perdón, chicos, veo que me escriben. No hay problema, salí tranquilo. Recordad, si te interesa la clase, después descargarla, porque en unos días va a desaparecer, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, esta fase es una fase que él va a denominar de transición. Y esto tiene que ver con esto que les digo, que Balman nos va a plantear desde el principio, esta idea de que el peronismo es un movimiento que va cambiando, ¿sí? Que va cambiando, ¿por qué? Porque va transformándose, se va a empezar a dar un viraje en la dirección del gobierno peronista, ¿sí? Un gobierno que inicia mucho más dirigido hacia las políticas que tienen que ver con proteger a todos aquellos desprotegidos, a las clases más bajas, a beneficiar a la clase obrera, y que en este momento en la transición empieza a girar un poco más hacia lo que tiene que ver con la burguesía, con el sector empresarial, ¿sí? En donde empiezan a cambiar un poco las directivas de gobierno, e incluso van a ver que empieza a modificarse también la relación de Perón con cada uno de estos estratos sociales, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la heterogeneidad del movimiento peronista. Balman nos plantea desde el principio esta idea de que es un movimiento muy heterogéneo. Yo les digo siempre que la persona de Perón en sí es una figura muy heterogénea, ¿sí? No tenemos que perder de vista la idea de que
Perón es un militar que interrumpe con un grupo de militares un gobierno democrático, ¿sí? Entonces, claramente, esa orientación la tiene, es un hombre de derecha, sus orígenes son de derecha, tiene vínculos con la Iglesia, su formación tiene estrechos vínculos con estos gobiernos totalitarios que decíamos en Europa. Pero por otro lado, tiene una mirada muy orientada hacia lo social, hacia la redistribución, que por ahí tiene alguna relevancia. ¿En qué sentido, Gonzalo, tiene la masacre de Seiza? En cuanto al viraje, ¿me decís vos a esto que estoy explicando? La masacre de Seiza en realidad lo que expresa es esto que estoy diciendo, cómo van cambiando y cómo el movimiento es tan heterogéneo que en algún momento se empieza a dividir. Y tiene que ver con esto, con que la figura de Perón reúne diferentes grupos. Esto que les vengo diciendo, que tienen más que ver con la derecha, por ahí, con las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero él, con sus políticas de gobierno, con su proyecto político, atrae todo otro sector que estaría por ahí tradicionalmente más ligado a la izquierda, ¿sí? Piensen que las organizaciones trabajadoras hasta ese momento, los grupos obreros, estaban más vinculados con las ideas de izquierda, ¿sí? Aquellas organizaciones políticas que habían intentado organizar a los grupos obreros tenían que ver con las ideas comunistas, socialistas que venían de Europa, ¿sí? Sin embargo, la perspectiva que Perón adopta en su gobierno atrae a todos estos grupos. Ahora, esta heterogeneidad que reúne el movimiento peronista en algún momento va a empezar a explotar, ¿sí? Y tiene que ver con esto de que Perón es un líder muy hábil para ir acomodando estos grupos de poder de forma que su gobierno pueda seguir sosteniéndose. Entonces, lo que nos va a decir Ballman es, muchas veces estos cambios en el gobierno peronista se atribuyen a cambios en lo externo, ¿sí? A cambios que tienen que ver con las circunstancias externas, con la perspectiva internacional, con la situación externa. Y él dice, no tiene tanto que ver con eso, sino que tiene que ver incluso con motivos internos, con esto, con la heterogeneidad misma del sistema, con la personalidad de Perón y esta capacidad de ir adaptando, ¿sí? Desde el primer momento, Ballman nos va a decir, es necesario que tengamos en cuenta, cuando analizamos el peronismo, que hay diferentes fuentes de poder. Y fíjense cómo ha ido cambiando con respecto a este primer periodo que habíamos visto de la generación del 80. Las fuerzas de poder que menciona Ballman como importantes para tener en cuenta a la hora de analizar el peronismo son las Fuerzas Armadas, sin dudas, los sindicatos, ¿sí? Sindicatos que ya se habían formado, ¿sí? Porque también está mucho esta idea de que Perón crea los sindicatos. En realidad, muchos sindicatos ya estaban creados, ¿sí? Fíjense que nosotros terminamos hablando del periodo de la generación del 80 ya con organización obrera, con conciencia de clase. ¿Vieron cuando trabajamos en esa actividad que hicimos la semana pasada? Las últimas movilizaciones obreras que tenían ya que ver con una conciencia de clase, con una organización sindical, ¿sí? Sindicatos antiguos, los antiguos sindicatos, la defensa, la organización de los obreros, la defensa de los obreros de sus propios derechos por sí mismos, ¿sí? Lo que ocurre con el peronismo es que esto, si quieren, se burocratiza más, ¿sí? Lo que se hace es establecer una organización para estos sindicatos, un vínculo con el gobierno y demás, que ahora vamos a verlo más detenidamente. Pero los sindicatos, sin duda, se convierten en una gran fuente de poder, ¿sí? Y otra fuente de poder, las organizaciones empresariales, que a lo largo de la historia, en esas décadas que se suceden entre el primer periodo que vimos de la generación del 80 y el peronismo, habían tenido también un gran desarrollo, ¿sí? Porque había empezado a desarrollarse el empresario argentino. Estos grupos de poder todo el tiempo, durante los gobiernos peronistas, durante los dos gobiernos peronistas, van a estar pugnando por llevar a cabo el poder dentro del gobierno. Entonces, Perón va a tener que ser muy hábil en la forma en que va dando y quitando a cada uno de estos círculos de poder la importancia, las medidas, ¿sí? Y eso es el viraje que Ballman nos va a indicar que hace el gobierno peronista, ¿sí? Esto va a empezar a ocurrir entonces en una etapa de transición, entre el 50 y el 52. Y finalmente, la última etapa que trabaja Ballman es del 53 al 55, que son los dos últimos años, que él la va a llamar consolidación de estructuras políticas, que son las estructuras políticas
diferentes, que han cambiado, ¿sí? Y que se consolida otro tipo de gobierno. Y ahí él va a trabajar lo que es el final del gobierno peronista y va a esbozar por ahí algunas hipótesis de por qué terminó como terminó ese segundo gobierno, con un Perón que deja el gobierno en manos de una nueva interrupción militar, ¿sí? Bien, este es el gran esquema que tiene el texto. Es importante que ustedes puedan identificar cada una de estas fases, que la sepan, ¿sí? Si no se acuerdan exactamente el nombre, sepan los años, ¿sí? Pero que tengan idea de cuál es la periodicidad que establece Ballmann, porque es muy importante para entender de qué forma se va modificando el movimiento y para estructurar de alguna manera lo que es el desarrollo del movimiento peronista, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en esta primera fase. La primera fase, como les decía, del 43 al 45, es esa fase en la que este gobierno está llevado a cabo por el grupo de oficiales, el GOU. Dentro de este grupo de oficiales, Perón no sobresale en cuanto a su rango, ¿sí? Perón no es que tenía un alto rango militar, no es que asume directamente el gobierno con el grupo de militares, ni mucho menos, ¿sí? Lo que ocurre es que él se empieza a destacar personalmente, pero se destaca por lo que son sus condiciones personales, ¿sí? Perón se va a destacar porque tiene condiciones personales que lo llevan a convertirse en un líder. Esto es una gran capacidad oratoria de la que sin dudas Perón hace uso y abuso, ¿sí? Y que son casi la marca registrada del peronismo. Vamos a ver que a lo largo de esas fases cada vez se profundiza más la imagen de Perón, el uso de la imagen de Perón como figura pública, como figura política, ¿sí? Y es algo que también Ballmann lo analiza mucho desde la perspectiva de lo que son los gobiernos totalitarios, porque es una de las características de los gobiernos totalitarios, ¿sí? Tener un líder muy carismático en el cual se apoyan. Tiene esta gran capacidad de oratoria, tiene este gran carisma también, que le permite atraer la atención de la gente, que le permite que la gente se sienta identificado con su discurso, pero aparte tiene algo que es lo que asegura el éxito del gobierno peronista, que es un proyecto, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo que por ahí a mí se me ocurre se puede vincular con la generación del 80, y es que Perón sobresale en este grupo de oficiales porque él tiene desde el comienzo un proyecto de gobierno, ¿sí? Él sabe qué medidas tiene que tomar para lograr el tipo de gobierno que él tiene proyectado, ¿sí? En este sentido, él empieza a desplegar sus medidas en el lugar que le toca ocupar, que es la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Este grupo de oficiales, una vez que toma el poder, lo que hace es empezar a trabajar en la distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución económica, ¿sí? Lo que se ve es una sociedad, como les decía, mucho más compleja, en donde tenemos un grupo de empresarios que se está enriqueciendo o no, depende del periodo. Seguimos teniendo esa clase aristócrata que está ahí, ese núcleo duro, que sigue sosteniendo el poder económico y que tiene de todas formas un poder político ahí subyacente, vinculado también a la iglesia. Pero tenemos una clase baja, si quieren, los desprotegidos, como va a llamar el peronismo, los llamados cabecitas negras, una clase media establecida también, la burguesía, y la clase obrera, ¿sí? Fíjense la complejidad de la sociedad. ¿Qué es lo que ocurría? Y cuál es quizás para mí el aspecto más rescatable del peronismo. Es que esta clase obrera y estas clases más desprotegidas no tenían, primero que no tenían representación política, ¿sí? Que eso es lo que hace el peronismo, de alguna manera, es dotarlos de representación política. El mando del gobierno peronista termina identificando a toda esta gran masa de población políticamente dentro de un partido, ¿sí? Que hasta ese momento no existía. Pero más allá de eso, lo que hace, y que es todavía más importante me parece a mí, es darle visibilidad a este gran grupo de personas, que era en número mayor al resto, ¿sí? Eran más los pobres y los trabajadores que los aristócratas y los empresarios, ¿sí? Sin embargo, no tenían visibilidad en la sociedad argentina, no eran visibles. ¿Por qué? Porque había un montón de derechos que para ellos ni siquiera era que no se cumplían, no existían, ¿sí? Eso es lo que hace el peronismo. El peronismo hace visible a este gran grupo de personas,
y les crea estos derechos para después defender su satisfacción, ¿sí? Eso me parece que es un valor innegable del peronismo, más allá de que, como dice Ballman en algún momento, uno después pueda criticar qué sentido tuvo esto, hasta qué punto es legítimo el haberle otorgado estos derechos y hasta qué punto tienen que ver con un interés de después lograr un gran grupo de personas que sostuviera este gobierno, ¿sí? En algún momento Ballman dice que quizás el objetivo de Perón no era tanto dotar de representación política a esta clase obrera, sino de adiestrarlos, ¿sí? Para que formaran parte de su gobierno y sostuvieran en tanto apoyo popular su gobierno, ¿sí? La realidad es que hasta ese momento esa gente era invisible para gran parte de la población argentina, y eso es lo que logra el peronismo. Entonces, atacar la distribución tiene que ver con esto, ¿sí? Con empezar a subir salarios, empezar a otorgar ciertos beneficios, ¿sí? Con redistribuir de una forma un poco más equitativa. Esto lo va a hacer Perón, ¿sí? Va a impulsar toda una serie de medidas a través de la Secretaría de Trabajo, que se crea con este grupo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que va a crear este grupo de oficiales, ¿sí? A partir de estas medidas, la figura de Perón sin dudas va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer también el apoyo hacia Perón, la identificación de toda esta masa obrera, trabajadora con Perón, y las críticas por parte de la burguesía y del empresariado, porque ven que sin dudas las medidas que se están tomando favorecen mucho más a este sector de la población. Si bien se empiezan a tomar medidas que apoyen la industria, ¿sí? Sobre todo la mediana industria de nuestro país, ven que están favoreciendo mucho a este otro sector de la población. Entonces empiezan las críticas, empiezan los reclamos de los aristócratas de la burguesía, y frente a esto el grupo de oficiales empieza a intentar retirar a Perón, ¿sí? Saben que Perón es detenido. En el 45, entonces, lo que va a ocurrir es este momento icónico del movimiento peronista, ¿sí? Que ha quedado como el Día de la Lealtad, que es ese día en el que toda esta masa obrera, trabajadora, los desprotegidos, se levantan para defender la figura de Perón, para pedir la restitución en el cargo, para pedir que se lo liberen, ¿sí? Es esta manifestación en la que todos van a Plaza de Mayo, estas imágenes que tanto se conocen en la plaza, en la fuente, ¿sí? Que provoca, imagínense ustedes, el horror de un montón de gente que vivía en la capital, que, como les decía yo, desconocía o elegía desconocer este sector de la población, y que de repente ven que invaden su espacio físico, vestidos de una forma muy diferente a la de ellos, ¿sí? Por eso la denominación después de cabecita negra, gente que piensen que había venido muchos desde las provincias a pie durante días para formar parte de esa gran movilización, por eso también el estado en el que llegan, ¿sí? Muchos que salen con sus ropas de trabajo. Entonces, para la aristocracia argentina que habitaba en el centro de la ciudad, es una imagen y un choque cultural muy fuerte. Y es sin duda la mayor representación popular hasta el momento. No existían hasta ese momento, ningún líder político había logrado esa representación tan, tan visible, ¿sí? Si se quiere. Entonces, frente a esto, se decide aceptar las elecciones. Por supuesto, el grupo de oficiales lo acepta pensando que Perón no va a ganar las elecciones, y lo que ocurre es que Perón gana las elecciones legítimamente, y por una diferencia bastante importante, ¿sí? Entonces, eso hace que comience el primer gobierno peronista de una forma ya elegida democráticamente, con Perón como presidente, pero con un Perón que ya había preparado el terreno para desplegar su proyecto, que ya había impulsado algunas medidas y que tenía sobre todo esta representación popular ganada, ¿sí? Esta es la primera fase, la fase preparatoria. Por eso les digo, cuando Perón empieza a sentar las bases para lo que va a ser su sistema de gobierno, ¿sí? Esta fase entonces es la que Ballman va a denominar de preparación, que va del 43 al 45. Ahora pasaríamos a una segunda fase, la fase de consolidación del régimen. Es esa fase que va entre el 46 y el 49, ¿sí? Ya tomando los primeros años, el 46, el 45, los primeros años del gobierno peronista, ¿sí?
¿Qué es lo que va a tener esta fase? Primero lo que Ballmann nos va a decir es que para sostenerse el gobierno, ¿sí? Para ser un gobierno que tuviera apoyo en todos los aspectos, ¿sí? Y que pudiera sostenerse como tal, sobre todo teniendo en cuenta el periodo anterior que yo les mencioné, de estos gobiernos que se sucedían de fraudes e interrupciones, tenía que superar, él dice, 3 grandes crisis, ¿sí? Que son crisis que no es que las inventa Ballmann para analizar el movimiento peronista, sino que es algo que viene de teoría política, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis de la superación de crisis que llevan a cabo los gobiernos. Estas 3 crisis son la crisis de legitimidad, la crisis de distribución y la crisis de dependencia, ¿sí? Estas 3 crisis son las que va a superar en estos años y que van a hacer que se consolide el gobierno peronista, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas crisis entonces. ¿Cuál es la crisis de legitimidad? La crisis de legitimidad tiene que ver con la legitimidad política, ¿sí? Tiene que ver con que un gobierno haya sido elegido legítimamente a través de elecciones, tiene que ver con que exista una credibilidad en esa figura política, ¿sí? Y esto se relaciona con el periodo anterior, con esto que yo les decía, de que los gobiernos llegaban todos con fraudes y ninguno tenía una legitimidad ganada a través de las elecciones, ninguno tenía el apoyo popular, sin dudas, y por eso uno a uno eran sucesivamente interrumpidos, ¿sí? Perón inicia ya su gobierno con esta crisis superada, ¿sí? Ya desde el inicio del gobierno esta crisis se ve superada por la manera en que ampliamente gana las elecciones Perón. Ya tiene esa legitimidad política, ya tiene esa representatividad popular en unas elecciones que son libres, que son transparentes, ¿sí? De esa forma, entonces, el Poder Ejecutivo, nos dice Ballmann, se ve fortalecido, ¿sí? Eso le da el puntapié inicial al desarrollo del gobierno, ¿sí? Ya iniciar con esa crisis superada y también con la intención de otorgar mayor legitimidad, lo que va a empezar a hacer Perón es tomar ciertas medidas que tienen que ver con fortalecer este Poder Ejecutivo. Entonces, va a organizar un poquito más el sistema político, a otorgar representatividad. Esto tiene que ver, por eso que les digo, ¿no? Que la clase obrera por ahí no tenía una representatividad política, las clases bajas no se sentían representadas con ningún otro partido. Piensen que antes habíamos tenido el partido tradicional que venía de la aristocracia, la Unión Cívica, que lo que hacía era representar a esa clase media que había surgido y que se fue estableciendo con los años, pero ningún partido político hasta ese momento en el Parlamento iba a representar a las clases bajas. Esto sí lo hace el peronismo, ¿sí? Entonces va a hacer una suerte de organización de estos sectores que hasta ese momento no estaban representados, ¿sí? Y también, para darle un poquito más de fortaleza al Poder Ejecutivo, lo que va a hacer es, de alguna manera, empezar a limitar al Congreso, empezar a limitar a la justicia, y estos son quizás los aspectos que son más criticados del peronismo, ¿sí? Empezar también a esbozar un poco lo que va a ser el control, tomando por ahí algunas universidades, tomando el control de algunos diarios, de algunas radios, ¿sí? Empezando también a conformar lo que va a ser después el sistema de propaganda política del peronismo, ¿sí? Está como sentando las bases también de fortalecimiento de este Poder Ejecutivo a partir de, como les decía antes, la constitución de este aparato, ¿sí? Una segunda crisis era la crisis de distribución, y es esta que también desde el comienzo, en esa primera fase con el grupo de oficiales que toma el poder, ya se estaba intentando solucionar. La crisis de la distribución tenía que ver con el incremento de los salarios, ¿sí? Y es acá donde, yo les decía, se ve el mayor aporte en cuanto a obras del gobierno peronista. ¿Sí? Es un periodo en donde se hacen la mayor cantidad de obras. Se crean escuelas, se crean hospitales, todo lo que tiene que ver con la asistencia a la niñez, a la ancianidad, ¿sí? La suba de salarios, la organización de las obras sociales, la organización también de los centros de esparcimiento, los centros de diversión, ¿sí? Y esto
se relaciona con esa satisfacción de derechos que yo les había dicho al principio, que no tenía esta clase social, ¿sí? Los trabajadores hasta ese momento no tenían licencia por enfermedad, ni que hablar de vacaciones pagas, no tenían ese disfrute del tiempo libre porque no tenían sitios de esparcimiento, porque por otro lado trabajaban todo el día por un salario mínimo, ¿sí? Entonces, la suba de salarios, la creación de lugares específicos para que pudieran disfrutar de su tiempo libre, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la creación de los centros vacacionales de Chapalmalal, ¿sí? De estas colonias de vacaciones para los niños. Bueno, todas estas medidas que tienen que ver con redistribuir un poco más. ¿Qué es lo que ocurre con estas medidas? En primer lugar, se dan ¿por qué? Porque el gobierno peronista, Perón tiene una ventaja, si se quiere, que es que asume el gobierno con un Estado con mucho dinero, ¿sí? A ver, hablamos cuando trabajamos con la generación del 80 de cómo la Argentina se había visto muy beneficiada en los periodos entre guerras por todo lo que tenía que ver con el comercio, ¿sí? Con la explotación de ese modelo agroexportador que le había dado mucha riqueza al país. Por otro lado, los gobiernos anteriores habían ido achicando el Estado, tratando de subsanar diferentes crisis, entonces Perón se encuentra con un Estado chico, con mucho dinero para gastar, y con una situación internacional que le es próspera, ¿sí? Todavía esta neutralidad de Argentina frente a las guerras mundiales le sigue jugando de manera favorable económicamente, entonces Perón tiene mucho dinero para gastar en estas obras, ¿sí? Y lo que tiene Perón también, y que es este proyecto que les decía antes, es la certeza que muchos otros no habían tenido y que por eso los gobiernos se ven sumergidos en las crisis. Perón tiene la certeza de que esta opulencia económica es transitoria, ¿sí? Que tiene que ver con una circunstancia internacional y nacional del momento, que el gobierno no siempre va a tener esta riqueza, que el Estado no siempre va a tener esta cantidad de fondos. Entonces, él es consciente de que en este momento tiene que hacer todas las obras posibles para, por un lado, generar toda esa redistribución, pero también para organizar lo que va a ser su gobierno, porque él tiene la certeza de que en algún momento después la situación económica no va a ser tan buena, y entonces él tiene que tener organizado todo este sistema para que su gobierno se siga sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, Perón en este momento aprovecha para hacer toda esa gran cantidad de obras, ¿sí? Por supuesto que estas obras tienen una doble cara. Por un lado, benefician a estas clases sociales que se ven, por supuesto, muy favorecidas, y esto se retribuye con un gran apoyo al movimiento peronista, una gran identificación con el proyecto, ¿sí? Que se hace explícito cada vez que Perón lo necesita en cuanta manifestación de apoyo sea necesaria, ¿sí? Pero por otro lado, empieza a generar una gran enemistad de Perón con las otras clases sociales, ¿sí? Imagínense, como les decía, el choque cultural que significó en ese primer momento la entrada de esta gran masa obrera a la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo que empieza a ocurrir cuando también, por ejemplo, pueden irse de vacaciones a Chapalmalal, que está ahí al lado de Mar del Plata, que hasta ese momento había sido la ciudad balnearia de la aristocracia argentina, ¿sí? Entonces, el choque es muy grande, la imagen es fuerte, y lo que se ve es también que comienza a generarse cierto resentimiento, cierto odio y cierto conflicto con algunos otros sectores de la población, que es lo que después Perón va a tener que ir acomodando. Por eso el viraje también, ¿sí? En intentar conformar a todos estos centros de poder en algún momento para que el gobierno siga sosteniéndose, ¿sí? Y esto es lo que tiene que ver con la crisis de distribución, entonces. Y finalmente, la crisis de dependencia. ¿Cuál es la crisis de dependencia? La crisis de dependencia se relaciona con la dependencia económica, ¿sí? Tiene que ver con la idea de que nuestro país termine con esta dependencia económica. Cuando nosotros hablamos de la generación del 80, yo les decía, bueno, no es la conquista de América, no es esta dependencia política que se tenía antes, pero es un nuevo imperialismo el que ocurre con la llegada de los capitales extranjeros, sobre todo de Gran Bretaña y después de Estados Unidos, con la toma de deuda sucesiva, que de ahí en adelante empiezan a hacer todos los gobiernos.
nuestro país empieza a generar una gran dependencia económica, que es lo que también lo hace caer en sucesivas crisis, ¿sí? Lo que hablábamos antes. La crisis de dependencia, superar la crisis de dependencia, entonces supone esto, supone de dotar de independencia económica a nuestro país. Para eso, todo el paquete de medidas económicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el fomento de la industria nacional y también lo que tiene que ver con las finanzas, la cancelación de la deuda externa, la nacionalización de los bancos, la nacionalización de todos los servicios públicos, ¿sí? En este periodo es donde se hace la expropiación de todos los servicios públicos, que es algo que también después he explicado por ahí, por la forma, por ahí porque se hace sin tener todavía un plan de desarrollo de estos servicios públicos, entonces eso por ahí después ocasiona algunas complicaciones. La nacionalización de los ferrocarriles. Piensen que más allá de el fin de la dependencia económica y el intentar empezar a motorizar al país por la producción interna, ¿sí? Saben que el modelo de Perón es un modelo que apoya a la industria nacional. En este momento comienza el desarrollo de un montón de industrias nacionales que se ven absolutamente potenciadas, por supuesto sin relación con el campo, ¿sí? Se deja de lado este modelo agroexportador y un sector que por supuesto no apoya ni tiene demasiada relación con Perón. Pero también fíjense que no solo tiene que ver con un movimiento económico, sino que es también un golpe de efecto muy grande, ¿sí? Tiene que ver con esto de ser nacionales, de no depender económicamente de otros países. Perón habla mucho sobre esto, ¿sí? Sobre el colonialismo económico y con romper estas cadenas que a nuestro país las tienen atadas desde la economía a otras potencias y que nuestro país sea su propio motor de desarrollo, ¿sí? Superar la crisis de dependencia implica esto. Y es algo que también se supera. Entonces, el gobierno de Perón supera estas tres crisis y por eso este es como el momento más próspero. Y hay algo que también es fundamental y que es muy interesante del texto de Ballman, porque muchas veces se resalta, pero no como lo hace Ballman, es el papel de Eva Perón, ¿sí? Muchas veces se habla de Eva Perón en el movimiento peronista, de hecho es una figura impoluta para los peronistas, esta imagen de abanderada de los humildes, ¿sí? Pero lo que se hace generalmente es hablar de Eva Perón en este sentido, ¿sí? La bandera de los humildes, esta imagen de la madre del gran pueblo peronista, ¿sí? De esta mujer que repartía juguetes, que llevaba a los niños de vacaciones a las colonias, ¿sí? Esta figura maternal de Eva, que es la que también se transmite después cuando se hace todo este suerte de adoctrinamiento en el movimiento peronista, con los libros que se reparten, ¿sí? Con esta figura maternal de Eva y como Perón como el padre que nos cuida y demás. Pero también lo que resalta Ballman, y es bien interesante, es la fortaleza de Eva y el papel fundamental que tiene en la política para Perón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Eva es una figura así, angelical, protectora, pero también es una figura muy fuerte políticamente. Eva es la que le pone el cuerpo a las batallas políticas también que lleva a cabo Perón, es la que se pone al frente de las discusiones y eso hace que Perón pueda alejarse, que Perón quede como líder político, como gran estadista, como esta suerte de protector del Estado, y Eva es la que pone el cuerpo en las luchas. Entonces, Eva es, por ejemplo, la que lleva adelante todas las negociaciones sindicales, ¿sí? Por eso después vamos a ver cómo esto lo perjudica a Perón cuando ya Eva no está, ¿sí? Eva es la encargada de esta organización de los sindicatos. Yo les decía, bueno, los sindicatos existían. Lo que ocurre en este periodo es que se hace esta organización más concreta, más en articulación del Estado, esta burocratización, si se quiere, de los sindicatos y ya en términos modernos, ¿sí? Los sindicatos como los conocemos hoy en día. Bueno, lo que hace Eva es pelear directamente con los dirigentes sindicales cada una de las medidas que son tomadas por Perón en acuerdo con estos sindicatos, cada una de las negociaciones las lleva adelante Eva personalmente, y aparte se toma todo este trabajo de reemplazar a aquellos dirigentes dentro de los sindicatos que no eran afines al movimiento peronista y poner gente de su confianza, ¿sí? Todo este papel es fundamental, por eso es
tan importante la figura de Eva Perón, más allá de esta figura, como les digo, de abanderada de los humildes que queda siempre de Eva, la fortaleza política y el gran sostén político. Son una dupla política con Perón, en donde Perón queda más al margen y queda más limpio de estas negociaciones, ¿sí? Por eso Perón siempre queda como el gran estadista, el gran conductor del Estado, porque no se implica personalmente en las luchas. Y lo mismo ocurre con la relación con los humildes, ¿sí? Es Eva quien pone el cuerpo, porque si bien Perón tenía mucho carisma para todo lo que tenía que ver con los discursos políticos, con la oratoria, no tanto para el trato personal. Eso sí lo tenía Eva. Entonces, la figura de Eva en eso es fundamental y también, por supuesto, le va a traer enemistades a Perón porque saben que del lado de la aristocracia y de la iglesia, sobre todo, Eva es muy resistida, ¿sí? Entonces, también por ese lado tiene un punto de conflictividad importante. Bueno, a ver, estamos sobre la hora ya, así que no voy a entrar en lo que sería la tercera fase. Hemos llegado a la mitad del texto, ¿sí? Quienes lo leyeron se habrán dado cuenta más o menos que estamos en la mitad, nos falta ver las últimas dos fases, ¿sí? Y que es cuando empieza a ocurrir este viraje del gobierno peronista. Eso vamos a verlo el sábado próximo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Quienes leyeron el texto o si no algo de la clase que no haya quedado claro. ¿En qué época escribe el autor? El libro es de los 70, me parece. No, de 80 debe ser, sí. Creo que es de los 80, no sé exactamente el año. La verdad, eso te lo averiguo. Ok. Pero es posterior a los gobiernos de Perón. Él viene a hacer una tesis a nuestro país, por eso se instala en nuestro país, no sé, son 1 o 2 años que vive en nuestro país investigando el peronismo. Por eso es bastante riguroso. Por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia argentina y alemana, que no le permiten por ahí comprender ciertas cosas de la pasión por el peronismo, pero es un análisis bastante interesante el que hace del movimiento. ¿Sí? ¿Y por qué no habla de la última presidencia? La verdad que es la decisión que él toma porque analiza como el movimiento peronista desde los orígenes y esta transformación que hace. La última presidencia por ahí ya tiene otros condimentos, ya ha cambiado mucho, tiene la interrupción, entonces él hace el análisis de este primer momento del peronismo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, chicos, entonces los voy a dejar. A ver, no, está bien. Bueno, chicos, entonces los voy a dejar hasta... Que me quedó, justo me quedó la palabra ahí. Vio cuando estaba explicando lo de la legitimidad, dijo que él le da fortaleza al Poder Ejecutivo y que limita el poder del Congreso y ahí no confirma porque se viene el otro párrafo. ¿No sabés qué más dije? Ahí, no, claro, usted ha dicho que le da fortaleza al Poder Ejecutivo, limitando el poder del Congreso y de un sector más que no me acuerdo cuál era. La justicia. Ah, está bien. La justicia, sí, hay ciertas leyes que empiezan a impulsar como para controlar un poco más eso y para tratar de redistribuir porque la política estaba todavía muy ligada al elitismo, entonces para darle representación a otros sectores era necesario recortar algunos intereses, ¿sí? Había muchas preferencias de clase en todo lo que tenía que ver con la legislación. Está bien, gracias. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, entonces ahora sí los voy a dejar. Lean el texto, quienes no lo leyeron, es un texto, como les dije, que tiene mucha información, así que léanlo. No sé si está subido ya, pero la profesora Tini va a subir también un material complementario que tiene, son como unas filminas que aportan también mucha
mucha información extra a todo lo que tiene que ver con el contexto internacional y nacional durante el peronismo, que por ahí les van a ayudar también como marco para la lectura del texto de Baldman. Así que revisen el aula virtual, que en algún momento eso también va a aparecer. Y bueno, semana que viene, entonces sí, terminamos con este texto y con el módulo 3. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo hasta la semana próxima. Buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de... Chao. Chao, chicos.